Las convenciones ciudadanas y las asambleas ciudadanas en general, que siempre se organizan sobre una temática concreta, parten de una pregunta que se plantea al grupo de ciudadanos elegidos mediante un sorteo cívico. Los ciudadanos deliberan sobre esta pregunta y hacen recomendaciones que se entregan a la institución que ha activado el proceso en base a esa pregunta. En la Convención Ciudadana sobre Vivienda que estamos planteando, hemos hecho un primer ejercicio en diciembre de 2023 de cuál podría ser el dilema y las preguntas iniciales que se plantean en la Convención. Ese ejercicio lo hemos hecho con 3 de las 4 personas expertas que están hoy con nosotros. La cuarta persona fue Beatriz Toribio, actualmente secretaria general de APSE España, Asociación de Promotores y Constructores de España, que hoy no podía estar, pero contamos con Carmen Panadero. Esa pregunta que se podría plantear a la Convención se recoge en la web de la Convención y os la voy a leer, creo que aparece también en pantalla, para garantizar los derechos constitucionales de todas las personas a la vivienda, junto con el derecho a la propiedad. ¿Qué políticas públicas y o regulaciones deberían aplicarse en relación a, por orden de prioridad, el uso y desarrollo del suelo, el acceso, tenencia y uso de la vivienda, la construcción y distribución de vivienda pública y privada? Voy a presentar brevemente los 4 invitados que tenemos con nosotros, que tienen obviamente biografías mucho más extensas de las que voy a decir. Alejandro Inurrieta ha trabajado en empresas como Intermone o Fedea y presidió la Sociedad Pública de Alquiler. La actualidad opera desde su propia consultora, Inurrieta Consultora Integral. Carmen Panadero es presidenta y socia fundadora de Wires, Asociación de Mujeres Directivas del Sector Inmobiliario, y gestora de capital riesgo de Impar Capital, una consultora y constructora inmobiliaria. Sergio Nazarré es catedrático de Derecho Civil en la Universidad Rovira i Virgili, es fundador y primer director de la Cátedra UNESCO de la Vivienda, autor de diferentes publicaciones en materia de vivienda, asesor internacional y estatal en esta materia de distintos organismos oficiales. Ha participado en la redacción de diferentes normativas en materia de vivienda. Finalmente, Jaime Palomera es director del área de vivienda y ciudad en el Instituto de Investigación Urbana IDRA de Barcelona. Trabaja con un amplio abanico de universidades y organizaciones internacionales para pensar políticas urbanas con capacidad transformadora. Participa en el Consejo Asesor de Centros de Investigación Especializados en Vivienda. Autor también de diferentes publicaciones en materia de vivienda. Las personas aquí presentes tienen diferentes respuestas, como ha dicho antes Natalia, a la pregunta que ya se ha definido, que son las que los miembros de una convención ciudadana tendrían que analizar, sus respuestas, para hacer sus propias recomendaciones. Este webinar obviamente no es un debate sobre qué soluciones para la vivienda, pero sí queríamos empezar escuchando cuál es la postura de cada una de esas personas sobre este tema, empezando por esta pregunta: ¿cuál es la situación general de la vivienda en España y a qué escenarios de futuro tendríamos que llegar en cuanto a la situación de la vivienda? Una pregunta difícil y amplia. Pero bueno, nos gustaría daros 4 o 5 minutos cada uno para empezar con ese aspecto. Si queréis, empezamos con Alejandro, luego podríamos seguir con Carmen, luego Jaime y finalmente Sergio. Alejandro, te doy la palabra. Sí, bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Eh, bueno, para no extenderme mucho, en 5 minutos, si la situación de la vivienda en España. Bueno, la situación de la vivienda en España es muy problemática si nos comparamos con el resto de países europeos. Llevamos un retraso bastante considerable en materia de políticas de vivienda. Tal vez yo siempre distingo entre política inmobiliaria y políticas de vivienda. En España ha habido durante muchos años unas políticas muy activas inmobiliarias de construcción de vivienda en muchos episodios sin freno, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de planificación, y eso nos llevó en su día a una pinchazo, lo que llamamos de una burbuja inmobiliaria, y desde entonces arrastramos pues efectivamente un parón en el sector inmobiliario, pero las políticas de vivienda, si digamos comparadas con el resto de países europeos, nosotros no las hemos llevado a cabo prácticamente nunca. En España ha habido una época histórica en la que se construyó vivienda pública siempre en compra, las famosas VPO. Eso ya incluso empezó durante el franquismo y luego se ha ido arrastrando durante efectivamente algunos años la democracia, y poco a poco ha ido languideciendo, básicamente y principalmente porque llegó el punto en que no era rentable construir vivienda de VPO, y porque era mucho más rentable hacerlo en vivienda libre,
con la época de la burbuja, y ahora, bueno, pues efectivamente empiezan una serie de anuncios, una especie de subasta entre políticos de distintos partidos para la construcción de nuevo, reactivar la construcción de vivienda pública, siempre sin ningún tipo de visión de largo plazo y de planificación. Por lo tanto, nosotros tenemos un déficit de vivienda social, de vivienda pública, de vivienda asequible. Tenemos un parque de vivienda y además de todo ello, un parque de vivienda bastante antiguo, con lo cual tenemos una diferencia también con el resto de países europeos. Este déficit de vivienda pública o de vivienda social, digamos, ha provocado que se esté expulsando a una parte importante de la población al acceso a la vivienda en alquiler. Nosotros, por lo menos mi postura es que la política de vivienda pública siempre tiene que ir orientado al alquiler social o al alquiler asequible, como pasa en la mayor parte de países europeos. Y con este déficit, siempre ponemos los ejemplos clásicos de Viena, Berlín o Holanda, o por supuesto también Suecia, Dinamarca, en fin, los países más punteros, este déficit que arrastramos desde tiempos inmemoriales va a ser muy complicado de cubrir en el corto y medio plazo. Por tanto, lo único que se podría hacer, dado la tensión en los precios, se han puesto en marcha algunas medidas legislativas. Yo soy muy escéptico con la ley de vivienda actual y además, máxime, con la configuración autonómica que tenemos en las distintas comunidades, donde, salvo 2 o 3 comunidades autónomas, Cataluña ha sido la primera, parece que Navarra, parece que Asturias, o que incluso Castilla-La Mancha está arrastrando los pies, bueno, pues no vamos a poder implementar el grueso de esa medida y, por lo tanto, tenemos un déficit estructural de vivienda social, de vivienda pública, y también tenemos un déficit estructural de políticas de vivienda asequible. También tenemos un déficit estructural, que también me gusta recalcarlo, de estadísticas y transparencia, dado que estamos en un organismo y unas prácticas como la democracia o más transparencia, tenemos un déficit estructural de estadísticas y de transparencia en el mercado. Hay mucha opacidad, es un mercado muy opaco y además tenemos, además de todo esto, un dilema que ya se planteó en la anterior reunión entre lo que es la vivienda, si una vivienda debe ser un bien de uso o un bien de inversión. En España siempre ha sido considerado un bien de inversión, incluso por parte de los ciudadanos, y por lo tanto eso genera especulación, fundamentalmente en el suelo, pero también en el vuelo, y por lo tanto tenemos todos los ingredientes, digamos, negativos para que España sea una anomalía en el contexto europeo. Digamos, hasta ahí voy a llegar y luego supongo que se podrá ampliar. Gracias. Perfecto, gracias Alejandro, súper en tiempo. Carmen, si quieres, te escuchamos con la misma Vale, pregunta. perfecto. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Me parece que debates como este hacen falta porque la vivienda, obviamente, como todos sabemos, es un tema que ocupa las portadas de los periódicos, las conversaciones, todo, porque es un tema que afecta estructuralmente a toda la población. Me ha encantado escuchar a mi compañero porque todo lo que ha dicho Alejandro estoy muy de acuerdo con cómo ha descrito el problema, ¿no? La foto. Yo por no repetirme en cosas que ha dicho y dar más datos, yo quería hablar de 3 cosas principalmente. El problema de la vivienda lo tenemos en España, pero realmente lo tienen muchas más ciudades europeas. Ahora mismo vivimos en el siglo de las ciudades. El mundo se está moviendo hacia las ciudades. Dicen que en menos de 20 años vamos a estar el 70% de la población viviendo en ciudades y eso presenta un problema demográfico en todas las ciudades, que es si la ciudad atrae más gente de la que cabe, se produce más demanda que oferta y eso se lleva directamente a tensión en los precios. Esa tensión en los precios afecta tanto a la gente que puede pagarse la vivienda como a la que no puede. O sea, los mercados afectados son por inundación. La gente joven que necesita una vivienda para independizarse y tener niños, pues no puede. La gente con sueldos bajos que no puede llegar a la vivienda, si la vivienda sube, pues accede todavía menos. Y la gente que en teoría podría ser una clase media o antiguamente media alta, ha subido el precio de la vivienda, entonces su nivel adquisitivo, su tasa de esfuerzo sube, entonces le empobrece también. Es un problema global. Entonces, sabiendo que eso es un problema global de casi todas las ciudades que están en índices demográficos positivos, por daros un dato, Comunidad de Madrid. Comunidad de Madrid se producen 15.000 viviendas al año, pero la creación de hogares neta supera los 35.000.
¿Cómo se mide esa creación de hogares neta? Pues por datos demográficos. Se empadronan 80.000 personas al año. Eso puede decir, venga, pues una vivienda de cada dos. Pero es que luego, aparte de los empadronados, tenemos un montón de población flotante. Estudiantes que vienen a estudiar a las grandes universidades. Eso es gente que busca piso, apartamento, habitación. Entonces, ese problema demográfico existe en cualquier ciudad, ¿vale? Entonces, ahora, si nos vamos a cómo resolverlo, yo aquí diría tres cosas. Lo siento, como yo soy del sector inmobiliario, tengo que decir que no estoy nada de acuerdo con cualquier política que sea intervencionista, porque es que se ha demostrado en todos los países del mundo que se intenta aplicar que es contraproducente, porque si tú intervienes un derecho de un propietario, es como si le dices a Mercadona que venda los plátanos más baratos que los compra. Pues una de dos, o no los venderá o lo repercutirá por otro lado, porque tú no puedes intervenir. La gente que con su esfuerzo personal ha ido comprando una vivienda para sus hijos o para invertir o para tal, es perfectamente lícito que lo haga y no se le puede intervenir. No, es que como faltan viviendas, vamos a quitarle a los que las tienen para dárselas a los que no las tienen. Eso es un principio que jamás podré estar de acuerdo. ¿Cómo se arregla el decalaje entre oferta y demanda? Hay muchas más maneras. Si consideramos que la vivienda es un derecho público, es un derecho recogido en la Constitución, es una responsabilidad de las administraciones públicas proveer de ese derecho, igual que las ciudades tienen que tener agua, recogida de basuras y electricidad, y eso se da por hecho, pues son los gobiernos, los estados los que tienen que hacerse cargo de los derechos públicos. No puede haber jamás un traspaso de responsabilidad. Entonces, ¿qué tendría que hacer los estados y los gobiernos, ya sea a nivel comunidad autónoma, a nivel ayuntamiento y a nivel global? Iniciar políticas de vivienda pública, totalmente de acuerdo con mi compañero, mejor en alquiler que en compra, porque si todo lo que se hizo hace 30 años no hubiera sido en compra, esas viviendas seguirían ahí. ¿Qué se puede hacer? Regalar suelo, ceder el suelo, como se está empezando a hacer ahora. Oiga, los mayores tenedores de suelo ahora mismo son los ayuntamientos y las comunidades, porque por cada operación urbanística o inmobiliaria que hace un inmobiliario, estás obligado a dar un 10% en cesión. Quiere decir que solo con coger los suelos públicos y ponerlos a disposición de los promotores para que con unas medidas regladas hagan viviendas, también se soluciona. Eso se está empezando a hacer, pero como hablamos, eso va a tardar 3-4 años en producir. Un ¿Qué más? minuto más, Carmen. Vale, ya, uno solo, vale. ¿Y qué más cosas? Por dar una, y luego seguimos. Y otra gran cosa que se podría hacer es abaratar los impuestos. Si es un bien de primera necesidad, debería tener el IVA hiperreducido, como los pañales, ¿no? O el arroz, porque los impuestos ahora mismo que graban la producción de viviendas son brutales. O sea, es el IVA, es el ITP, los materiales los pagas el 21% de IVA, es los AJDs, es los ICIOs, hay un montón de tasas. Está demostrado que más del 30% del precio de una vivienda son impuestos, como pasa con la gasolina, pero sí, pero ir en coche no es un bien de interés, no está recogido en la Constitución, pero si la vivienda sí, señores políticos, pónganlo a cero impuestos y verá como a la pobre familia que no llega, llegará, porque la vivienda será un 30% más barata. Ya, ahí lo dejo. Perfecto. Fantástico, gracias, Carmen. Doy la palabra a Jaime. Bueno, muchas gracias. También quería agradeceros a la organización de esta convención y gracias también a las compañeras y compañero que habéis hablado. Bueno, entiendo que la pregunta es ¿cuál es la situación general de vivienda en España y el escenario a futuro? Entonces, por lo que respecta a las políticas que se podrían hacer, esto no voy a poder entrar, voy a intentar hacer un poco un diagnóstico. Pensemos que hasta la crisis de 2008 teníamos un modelo de relativo éxito, que era un modelo de acceso a la propiedad mediante la extensión de hipotecas. En ese modelo había una política de vivienda protegida, pero una política totalmente anómala en Europa, que consistía en que se utilizaba la vivienda protegida para construir una sociedad de propietarios. Es decir, que la vivienda protegida no iba a ser realmente protegida, sino que al cabo de unos años el usuario, la familia que había ido a vivir a esa casa, se convertía en propietaria. Entonces, todo el potencial stock de vivienda protegida a lo largo de 60 años se ha ido convirtiendo en vivienda privada y ha ido al mercado, y además ha ido al mercado a precio de mercado, con lo que
el papel del Estado, en la línea de lo que decía Alejandro, ha consistido en utilizar la política pública para convertir todo el stock de viviendas, o prácticamente todo el stock de viviendas, en vivienda equivalente a activo de inversión. Y eso ha fomentado burbujas de activos. Este modelo, como decía, entra en crisis en 2008. Desde entonces hay una polarización creciente en las ciudades entre una parte de la sociedad que va a heredar o que puede acceder a la compra y una parte que va creciendo poco a poco de segmentos sociales que ni esperan heredar ni esperan poder comprar y para los cuales no hay vivienda pública prácticamente. Entonces la única opción es el mercado del alquiler privado. ¿Qué ha pasado? Que una parte del stock de viviendas ha ido creciente, ha ido cada vez más al mercado del alquiler. En la última década ha incrementado mucho el volumen de viviendas en alquiler y de manera relativa también ha aumentado la población que vive de alquiler. Por ejemplo, en grandes ciudades como Barcelona, ahora mismo más del 40% ya vive de alquiler y en cambio el número de propietarios se va reduciendo paulatinamente y ya está en el 55%. Y Barcelona en muchos casos está haciendo ya nos enseña lo que va a ir pasando en otros territorios. Esto ha ido de la mano de un modelo de capitalismo de activos, donde las viviendas, como decía, son tratadas como activos que ofrecen rentabilidades muy altas, y esto no ha pasado de manera natural. Ha habido todo un entramado de políticas públicas, sobre todo desde 2012, que fueron orientadas a evitar la mayor caída de precios, porque los precios desde 2008 empezaron a caer y el objetivo era recuperar los precios. Entonces, por un lado, hablando de fiscalidad, se dieron importantes beneficios fiscales. Aún hoy, empresas que se dediquen al alquiler, que tengan más de 8 viviendas en alquiler, pagan un impuesto de sociedades reducido. Si compran viviendas, también tienen reducido el impuesto de transmisiones patrimoniales, lo que está generando que aquellos actores con más capacidad adquisitiva puedan concentrar más propiedades, porque quien más dinero tiene también tiene más beneficios fiscales, por lo tanto les sale más barata la vivienda. Por otro lado, otra política como la desviación de la vivienda al lucrativo mercado turístico, el rescate público que hubo de todas esas viviendas que estaban en números rojos, sirvió en lugar de para construir un sistema público de vivienda, para crear la Sareb, que básicamente la Sareb lo que ha tratado de hacer es recuperar la rentabilidad de esas viviendas, o sea que ha habido un criterio también como la vivienda como bien de mercado, y también otras políticas en las que no entraré, como la famosa Golden Visa de la que se ha hablado estos días, que básicamente lo que buscaban era atraer inversión para recuperar los precios, para que volvieran a subir. Todo ello ha generado mucha desigualdad. Y esto es porque el crecimiento del volumen de viviendas en alquiler en el mercado ha ido de la mano de cada vez más extracción de rentas y, como decía, más polarización. Ahora mismo ya partimos de una desigualdad muy grande de ingresos entre la parte de la población que tiene viviendas en alquiler y la parte de la población que no tiene propiedades. Es decir, entre propietarios de viviendas en alquiler, caseros e inquilinos. Un minuto más, Jaime. Sí, y esa desigualdad de partida, debido a la transferencia de rentas que se produce en el mercado del alquiler, no para de aumentar. Entonces, a futuro, dos cuestiones. En primer lugar, la política de vivienda debe servir no solamente para resolver el problema de la vivienda, sino para reducir la gran brecha social que está generando la vivienda. Y eso no se va a lograr solamente con un sector público que se ponga a invertir en vivienda pública, sino que hay que garantizar que el conjunto de la vivienda es entendido como un servicio de interés general. Esto es algo que dijo hace poco la Unión Europea. Por lo tanto, lo que está a debate no es solo el artículo 47 de la Constitución, que se cita mucho, ¿no?, el derecho a la vivienda, sino el artículo 33, que de lo que habla es de que los parlamentos deben servir democráticamente para definir cuál es la función social de la propiedad privada. Esto tiene ejemplos en el mundo. Voy a citar solo dos muy rápido: Viena y Singapur. Viena y Singapur cambiaron su modelo cuando también estaban en una situación muy crítica, hace décadas, y lo hicieron de dos maneras. Una, sí, interviniendo en el mercado, ya termino. Y dos, a través de la promoción de vivienda protegida a todos los niveles. Y la segunda cuestión, ¿no?, en escenario futuro. Sí, muy de lo que se rápido, trata por es de favor, garantizar Jaime. que la mayoría... Sí, de garantizar que la mayoría de la población puede acceder a una vivienda protegida
Y cuando digo protegida, significa protegida de dinámicas especulativas y cortoplacistas, es decir, viviendas con precios vinculados a los ingresos, que haya seguridad de tenencia, esto de que me pueden echar con todas las facilidades no puede seguir sucediendo, y sobre todo con criterios de eficiencia energética, porque la vivienda no se puede pensar sin el reto de la transición ecológica. Muchas gracias, Jaime. Y acabamos contigo con esta primera pregunta, Sergio. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días. Bueno, la pregunta pues es muy compleja para reducirla en cinco minutos, pero básicamente el problema de la vivienda en España, podemos decir que hemos pasado por tiempos peores, ¿no? Y al mismo tiempo la inmensa mayoría de los países europeos lo han hecho peor que nosotros, ¿eh? Si miramos los datos de Eurostat en relación al sobreendeudamiento familiar en las ciudades, España está de las mejores. Eso no, incluidos los países nórdicos, que están todos peor que nosotros. ¿Cuándo hemos estado peor? Estamos peor, efectivamente, como se ha dicho, desde que se ha forzado a las familias a alquilar, en los últimos 3-4 años. ¿Eso quiere decir que lo hemos hecho óptimo? No, no. Quiere decir que hay que buscar una solución para esas personas que tienen esos problemas. Pero lo que no creo que haya que hacer era fijarnos en modelos comparados, fracasados, con datos oficiales de Eurostat. Básicamente, el resultado de hoy, lo que es la foto finish de hoy, es el resultado de un fracaso de 17 años de políticas de vivienda multinivel. Eso no quiere decir que sea un gobierno en concreto y ni siquiera una administración concreta, sino que desde Bruselas hasta a nivel local, bueno, pues cada uno ha ido tirando a la suya, y por eso me parece muy acertado que desde aquí se pretenda impulsar una política estructural de vivienda que supere, digamos, los ciclos electorales, etcétera. Por eso a mí me parece razonable, ¿no? Creo que se ha mencionado el Sareb como mala práctica, ahí estoy de acuerdo. Es una mala práctica la acumulación de viviendas. El otro día creo que estuvimos varios en el Parlamento de Cataluña y efectivamente yo me pronuncié a favor, digamos, de considerar que la acumulación de viviendas en pocas manos es una mala política. La sociedad pública de alquiler fue otro fracaso, 54 millones de coste, duró 7 años, un desastre. Hemos hecho muchas cosas, hemos regalado zapatillas, las Kelly Finder, ¿no? La gente vaya a buscar piso de alquiler, eso es, decir, es toda una pena, ¿no? Lo que se sigue haciendo. El control de renta, otro completo desastre, ¿no? Los resultados de Cataluña del primer mes, los primeros resultados se supieron antes de ayer y había una reducción de la oferta. Bueno, nada que no se esperase un aumento de las rentas, ¿no? Nada que no se esperase y nada que no haya pasado en otros países antes, ¿no? Donde quizás está un poco la diferencia de las recetas, ¿no? De lo que se ha dicho hasta ahora, lo que yo creo que se tendría que hacer es que no creo que la solución esté en una tenencia de la vivienda indeseada por la inmensa mayoría de los ciudadanos, no solamente los españoles, cualquier europeo también, y que no se acaba de pagar nunca, y que además que en España además es que es más cara, que es el alquiler, es más cara que comprar, que es el alquiler. Yo creo que es un error el poco dinero público que haya, gastarse en una forma de tenencia que es más cara, que es indeseada y que además la han seguido los países nórdicos y les ha ido peor, como dice Eurostat. Yo creo que denostar o, digamos, no valorar los 6,8 millones de viviendas públicas construidas desde el año 59 más o menos hasta 2011, lo que ha permitido que multiplicamos menos por 3 o por 4 el número de personas que viven en cada casa, pues entre 20 y 24 millones de españoles hayan podido vivir en su casa en propiedad sin tener ningún casero, ni público ni privado, creo que es un logro sin precedentes. Y por lo tanto eso hay que, digamos, ponerlo en valor. ¿Qué ha pasado cuando nos hemos puesto a hacer experimentos? A partir de 2011 especialmente, pues que no se ha construido, o por lo menos no se ha construido, y menos con dinero público, en condiciones que pueda generar algún tipo de impacto, y por eso, como les decía, los últimos 3 o 4 años hemos estado peor. Un minuto más, Sergio. Y ya está, peor que la media europea por primera vez. Ya está. Vale, perfecto, muchas gracias.
Bien, pues vemos que hay posturas diferentes. Yo no me atrevo a a ver dónde están los puntos de convergencia y puntos de divergencia. Creo que bueno, no es el ejercicio que queremos hacer hoy, pero seguramente es un ejercicio que se podría hacer. Y me gustaría pasar directamente a la siguiente pregunta, que tiene que ver directamente con, digamos, de lo que estamos hablando hoy. ¿Qué contexto social y político sería para vosotros el más idóneo para llegar a este escenario de futuro? Es decir, ¿qué herramientas democráticas se podrían activar? Por ejemplo, tendría que haber un consenso entre partidos, un pacto de Estado, un consenso ciudadano, sugerencias que hacemos. Un minuto cada uno en el orden que queráis. ¿Quién se atreve? Bueno, es igual, si quieres, empiezo yo. Sí, Yo creo que ya lo he dicho, es decir, yo creo que me parece muy, muy pertinente que desde Deliberativa y las demás entidades que organizáis esto, mm, queréis hacer una propuesta de superación, digamos, de las políticas improvisadas, inventadas, ideologizadas que se han llevado a cabo por un lado y por otro, es igual. Los últimos 15, 17 años. Eh, Va a ser difícil conseguirlo. Para llegar a ese parrafito que nos has enseñado hace un rato, pues tuvimos varias horas, días, creo incluso, luego versiones, correcciones y tal, y es un parrafito con 3 presupuestos, digamos, muy sencillos. Más difícil va a ser, digamos, ser prácticos, es decir, intentar buscar, digamos, cuáles son las herramientas para conseguir esos objetivos que ponen, ¿no? No obstante, creo que el esfuerzo lo vale, es decir, puede compensar el esfuerzo conseguir, digamos, llegar al legislador o quien tiene que decidir esto, quien tiene que llevar esto a cabo, para precisamente superar esas fases políticas pero que son multinivel, cuidado, o sea, tienes a nivel nacional, autonómico, local, incluso Bruselas, o sea que la cosa se complica bastante para poder conseguir una política coherente y constante de vivienda, que eso sí que hemos demostrado en uno de los estudios que hicimos para la Fundación FEPS, que era una de las buenas prácticas a nivel europeo, es decir, conseguir esos pactos, ¿no? Puede ser un acuerdo de Estado, puede ser, o sea, no sé ya, a mí se me escapa, yo no soy de ciencia política, pero sí que, bueno, yo les iba a decir que eso tiene que ser pues como la educación, ¿no? Que tiene que ser, que tiene que superar los partidos, pero como la educación es un desastre y cada partido pone la suya, pues es complicado, ¿no? Pero esa es la idea. La idea sería acordar, bueno, que tenemos esta necesidad y que tenemos que sacarla entre todos, ¿no? gracias, Sergio. ¿Quién Sí, más anima? bueno, yo si queréis, por que si alguien quiere seguir, si no sigo yo. Carmen. A ver, sin duda, los temas importantes que revierten en el bienestar de toda la sociedad, lo que digo, da igual la edad que tengas, el espectro social que tengas, económico, la vivienda le preocupa a todas las capas de la sociedad. Esos grandes problemas de las sociedades debería haber un consenso, no cada 4 años, ahora yo hago viviendas, ahora no, ahora te la quito, ahora penalizo al inversor, que no puedo estar más en desacuerdo de penalizar a quien invierta, porque quien invierta hace algo que nadie quiere hacer. Las rentabilidades de la vivienda son del 4%. Si alguien piensa que eso es una rentabilidad muy alta, que va genial si lo vea, porque las rentabilidades altas son del 30%, o hay gente que invierte, tiene un restaurante, no sé. Las rentabilidades de la vivienda son bajísimas, por eso necesitamos dinero institucional para que entre. Bueno, el consenso tiene que venir si es un bien que necesita la sociedad, debería haber unos parámetros mínimos de decir, todos los gobiernos debería haber un presupuesto dedicado a vivienda, igual que lo hay dedicado a sanidad, a educación, a defensa, que todos los años se dijera, hay tanto dinero dedicado a vivienda y pasa por encima de todo lo demás y se decidirá a nivel consenso político cuánto tiene que ser ese presupuesto, en qué comunidades y cómo se va a distribuir, pero siempre debería estar, porque si no, hablar de vivienda y luego no hacer ni una vivienda demuestra que muchos de los políticos están más pensando en que les voten a hacer cosas reales. Entonces, las viviendas deberían ser todos los años. El Estado debería estar fabricando 5.000 viviendas, 20.000 viviendas al año. No, ahora me asusto, digo que Vale, hay que hacerlas. creo que ha quedado claro. Entonces, tú dirías más, llegamos a una cuestión de presupuesto. Presupuesto, sin duda. Eso es, ¿vale? El siguiente, no sé, Alejandro o Jaime. Bueno, yo soy, por naturaleza, soy pesimista. Es decir, yo creo que en España no hay ningún viso
de que podamos alcanzar el consenso que sí alcanzaron otros países, que aunque Sergio, digamos, los ha fulminado como las peores prácticas, lo que se hace fuera de España. Bueno, pues yo creo que si ponemos el ejemplo de Viena, pues Viena hay un consenso social desde hace ya muchos años y eso se alcanzó. Es verdad que después de una Segunda Guerra Mundial, efectivamente ha habido, pero que ahí ha habido alternancia de gobiernos, digamos, conservadores y no conservadores, y efectivamente ahí sí que hay un cierto consenso de que la vivienda en alquiler social y la vivienda en alquiler también asequible, pues es un buen modelo y realmente que es mejorable, seguro, pero desde luego ahí hay un consenso. En España el único consenso que ha habido, incluso entre, por mucho que se diga, gobiernos conservadores y no conservadores, es la no política de vivienda. Yo ya lo he dicho al principio, en España no ha habido política de vivienda, ha habido política inmobiliaria, con algunos matices. No tengo tiempo para rebatir algunas de las cosas que ha dicho Sergio sobre algunas puestas en marcha o algunas políticas que se han hecho, pero bueno, ha habido ese consenso, es decir, que... Entonces, bueno, tú abogas a por un consenso, pero lo ves muy difícil. Yo en España es imposible. Punto. Vale, es imposible. Bien, ok. Y acabamos con Jaime. Gracias, Alejandro. Bueno, yo por citar el caso que ponía sobre la mesa Alejandro, ¿no? De Viena. En Viena, a principios del siglo XX, igual que en Singapur en los años 40 del siglo pasado, también parecía imposible generar determinados consensos. Es verdad que si miras la historia, y desde una mirada, como decía Sergio, de la ciencia política también, de estos países o de estas ciudades, las primeras medidas fueron muy controvertidas. Es decir, cuando Viena decide empezar a limitar el precio del alquiler a principios del siglo XX, limita el precio del alquiler, empieza a bajar, logra bajar el precio del suelo y puso muchísimos impuestos. Obviamente la respuesta contra el gobierno que hizo esto fue muy dura, fue terrible, generó mucho conflicto. Y claro, tú miras, décadas después de haber generado un sistema de vivienda protegida, cooperativista, pública, ¿no? Con todas las modalidades de éxito, en Viena es tabú tocar la cuestión de la vivienda pública porque los propios ciudadanos lo gozan. Es como si en España decides plantear que no hay que seguir protegiendo la sanidad pública o la educación pública. Es un tabú. Entonces, ¿Quién se atreve? Vale, Lo digo por sí. entender también la historia. Obviamente, los consensos vienen, también hay momentos donde el consenso tiene que entender que hay momentos de conflicto y no pasa nada. De hecho, aquí estamos contraponiendo ideas que en algunos casos yo creo que sí que hay puntos de convergencia y en otros también se ven los puntos de disenso muy claros, ¿no? Pero yo creo, dicho esto, que estamos en un momento donde nos jugamos de verdad el futuro de nuestra sociedad. Es decir, no hablamos solo de la vivienda, hablamos de una desigualdad que es cada vez mayor entre quien puede acceder y quien no a la propiedad. Y hablamos también de que nuestras ciudades están en un proceso de cambio, las grandes, que en algunos casos puede llegar a ser irreversible. Frente a eso, respecto a la pregunta que hacíais, ¿no? De cuáles son las herramientas para cambiar esta tendencia, a mí me parece que en los últimos años ha habido una lógica muy de conflicto, también ha habido conflicto abierto, a veces más o menos explícito, ha habido mucha política de lobby, es decir, que las administraciones pues, han atendido a los diversos lobbies, organizaciones, sindicatos, y me parece que estamos en un momento, precisamente partiendo de una propuesta como la vuestra, donde se puede tratar de ir más allá y construir algún tipo de consenso ciudadano, es decir, cuáles son los grandes consensos desde un punto de vista democrático, ¿no? En torno al problema de la vivienda y cuáles son aquellas ideas que podrían recibir un apoyo mayoritario, ¿no? Y creo que una asamblea como la que planteáis plantea una novedad en relación a cómo se ha abordado el problema hasta ahora. Dicho esto, sí que creo que en el ámbito de la vivienda tenemos que ir más allá y acercarnos a lo que ha pasado en el ámbito laboral. En el ámbito laboral hay un modelo tripartito. Hay una patronal, hay unos sindicatos y hay un gobierno. Y luego están todos los expertos y hay mucha gente. Pero hay un modelo de gobernanza que permite ir regulando
mercado laboral, las condiciones de trabajo, etcétera. Esto en la vivienda no existe. Estamos en una política de pasillo ahora mismo. No hay algo constituido que permita generar una gobernanza y consensos compartidos. Bien, entonces estamos con consensos, a veces más o menos que se ven más o menos alcanzables y también con esa cuestión del presupuesto mínimo que dijo Carmen. Os propongo ir a la última pregunta, que sería comentar un poco ese ejercicio que hicisteis de llegar a definir un dilema y unas preguntas. Antes solo hemos leído la pregunta para no alargarlo, pero el dilema, digamos, más completo lo tenéis también en la web de la Convención Ciudadana. ¿Qué os pareció este ejercicio? Si podéis explicar el resultado. En el caso de Carmen, que tú no estuviste, estuvo Beatriz Toribio, ¿qué te ha parecido a posteriori ver, digamos, este ejercicio? Si queréis, empezamos contigo, Carmen, y luego vamos turnando. Pero, ¿qué me ha parecido el ejercicio de hoy del debate? No, del ejercicio previo que hicieron de llegar a consensuar una pregunta, que es la que propuse al principio, bueno, la que compartí al principio, que es una pregunta digamos, que se podría plantear a la Convención Ciudadana sobre Vivienda, que se ha definido entre personas que tienen diferentes soluciones a los problemas que se plantean, pero que por lo menos sería un punto de partida para esas personas, esos ciudadanos que se reunirían para precisamente responder a esa pregunta. Bueno, eso es una grandísima idea. Yo ahí creo que tener una pregunta común, o sea, hoy en día se puede llegar a un montón de gente, no solo a la que ya de manera proactiva participa en estos debates, sino con herramientas de redes sociales, consensuar esa pregunta y con ella arrancar un debate, me parece una grandísima idea. Y yo lo que haría ahí sería una mezcla de ciudadanos y de expertos en temas concretos, abogados, urbanistas, porque muchas veces las grandes ideas se encuentran de frente con legislación, con temas, pues por ejemplo, el hecho de tener las responsabilidades en materia de urbanismo repartidas entre el suelo, por ejemplo, el uso y desarrollo del suelo está repartido entre comunidades autónomas, ayuntamientos y Estado, complica muchas veces los plazos, los tiempos, por eso todo el mundo está intentando modificar la ley del suelo. O sea, creo que juntar a todo el mundo a hablar de esta pregunta y poder tratar estos temas es una grandísima idea, pero metería a gente normal con sus preocupaciones normales y juristas, abogados, urbanistas, arquitectos. Porque, por ejemplo, la construcción y distribución de vivienda pública y privada, por daros un dato, ahora mismo el mayor problema de la barrera de entrada que ha tenido los últimos 18 años la Comunidad de Madrid, o sea, esto no va de partidos políticos, da igual el partido que sea, era el módulo de la vivienda protegida, que es lo que la Comunidad de Madrid pagaba a un promotor por hacer vivienda pública, era más bajo el módulo que se pagaba que lo que costaba construirlos. Acaba Vale. de ser Ahí modificado. te paro porque estás entrando otra vez en soluciones. Perdón. Entonces, bueno, sí, pero sí que ves que bueno, una pregunta así común puede llegar a generar respuestas en una convención ciudadana, que es lo que vamos a ver después también con Oliver Escobar. Todas esas, digamos, esos profesionales que mencionas, juristas, arquitectos, etcétera, serían personas que aportarían su conocimiento y sus inputs a esta convención ciudadana. Pero bueno, eso lo veremos después. Gracias, Carmen, por tu input. Las otras personas que sí habéis estado en ese ejercicio de producir, digamos, esta pregunta, ¿queréis hacer algún comentario? No sé, Sergio, por ejemplo. Bueno, pues ya lo he dicho un poco antes, creo que fue un ejercicio muy interesante y complicado, pero yo creo que hemos llegado a un párrafo con tres cuestiones, bueno, que son fundamentales, o sea, estos son los pilares, ¿no? Lo difícil va a ser luego, pues como ya estáis viendo, ¿no? Las recetas, ¿no? Eso es más complicado, ¿no? Yo creo que el suelo, o sea, vamos, en general, estos son problemas, para entenderos, o sea, más allá de que sean pilares, son estructurales. Es decir, esto, digamos, no se ha resuelto nunca. Es decir, quien pretende encontrar una solución ideal, digamos, a cualquiera de las tres cuestiones que hay aquí, eso es muy difícil, o vamos, yo diría que es imposible, ¿sí? Porque unos dirán que el suelo hay que liberalizarlo y otros que no. Y luego saldrán los del medio ambiente y dirán, no, pero el suelo, claro, hay que proteger el medio ambiente, cuando el suelo no. Y vendrán los de los restos históricos y dirán tampoco, porque aquí hay ruinas medievales y esto tal.
Eso es un casco histórico, está protegido y hay que pintarlo de todo de color verde, etcétera, etcétera. Entonces la cosa se complica mucho. El tema del acceso, tenencia y uso de la vivienda, pues ahí va a haber mucha cuestión. Ya has visto un ejemplillo aquí en estas breves intervenciones. Yo creo que yo eso sí que lo tengo bastante claro, pero no hay un consenso al respecto de esto. Aunque sí que existe una tradición histórica que se remonta más o menos al 10.000 antes de Cristo, que sí, que se puede defender, ¿sí? La otra no. Y luego está la construcción y la distribución de la vivienda pública y privada. Pues ahí tenemos el tema también, ahí estoy de acuerdo, ¿ves? Eso sí, con Alejandro cuando decía que no hay datos, ¿no? En relación, no hay datos suficientes. Lo que sí que me sorprende siempre es decir que cuando dicen que hay poca, bueno, como no se sabe cuánta hay, pues de lo que se ofrece más barato en precio de mercado, siempre hay poco. El que se queda sin, el siguiente que se queda sin siempre levanta el brazo y dice, ¿y yo qué? Ahora, ustedes han repartido 1.000 o 10.000 ya. Vale, intentemos no entrar en el debate de las respuestas. Sí, pero porque es esto, sí, estoy intentando eso es. explicar que estos tres temas son estructurales, pero Eso lo es. difícil va a ser encontrar el detalle, ¿no? Eso es. Muchas gracias, Sergio. Alejandro. Sí, bueno, yo creo y me reafirmo en lo que decía en la intervención anterior. O sea, si llegamos a un equilibrio muy, muy precario sobre este tipo de temas y ya hoy en las intervenciones sucesivas se han ido de alguna forma desmontando ese pequeño equilibrio precario, pues está claro que no existe, aunque es un ejercicio interesante, es un ejercicio complejo, y si ha sido tan difícil hacerlo entre personas de distintos ámbitos profesionales y también ideológicos, por mucho que dicen, no, es que yo parto de una base de no ideología, hay ideología en cada una de las intervenciones que se han puesto sobre la mesa y es muy loable y es muy lícito, por tanto, existe la ideología y por tanto, mientras exista la ideología, pero no exista un bien común o un bien superior, que es la provisión, lo que todos estamos aquí, yo creo, cómo debe ser la política pública para realmente un acceso lo más justo y equitativo posible a un bien necesario e imprescindible como es la vivienda, pues mientras eso prime más la ideología y el mercado sobre el bien superior, pues efectivamente tendremos estos disensos, por más que nos empeñemos en alcanzar estos equilibrios tan precarios, que es un ejercicio que nos ha costado mucho, pero que está, digamos, en un hilo para romperse en cualquier momento. Bueno, como vemos, tenemos a Alejandro, que es el pesimista del grupo, o el realista, no sabemos, y acabemos con Jaime, y ya realmente centrándonos en este ejercicio que se hizo, ¿no? Bueno, a mí me ha parecido muy interesante. Para empezar, que hayáis elegido este reto, que es verdad que es un gran reto, pero ahora, por ejemplo, Sergio hablaba de la cuestión medioambiental, que es el grandísimo reto de la transición ecológica, y hay otros que también son estratégicos, y por lo tanto, daros las gracias para empezar, porque habéis elegido esta cuestión. A mí me parece que el ejercicio de identificar dilemas fundamentales entre voces discordantes es súper interesante. También tratar de buscar esa idea, ese ideal de consenso, que no deja de ser un ideal, porque como decía, tú miras la historia de las políticas de vivienda y siempre ha habido conflicto, porque es lógico, porque hay una contradicción fundamental que es, como decíais, entre vivienda como bien de uso y vivienda como bien de mercado, y esto está ahí. Pero es verdad que estáis proponiendo una ruta, una aventura que es interesante, que yo creo que todas las personas que estamos aquí hasta ahora, no, como mínimo las 4 invitadas, y no sé si toda la gente que está ahí escuchándonos, pues hemos transitado, y yo os agradezco la invitación, y vamos a ver si somos capaces de poner las bases de algo interesante.